circunstancias que tienen implicancias en distintos ámbitos del derecho. Ayer se ha visto en la sesión sobre emergencia y derecho laboral una serie de consecuencias y el impacto que tiene el estado de emergencia y la cuarentena respecto de la relación entre empresas, empresarios y trabajadores. Hoy día lo que queremos abordar son algunas implicancias penales que se han ido generando como consecuencia de las distintas medidas que ha adoptado el gobierno y los dispositivos legales que se han venido promulgando con mucha velocidad en estos días. Para resumir de alguna manera lo que queremos transmitir, así como el director del Organismo Mundial de la Salud, cuando fue preguntado sobre cuál era la mejor manera de enfrentar la pandemia del coronavirus, dijo hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Y nosotros diríamos que frente a las interrogantes y conflictos que de orden penal está y va a generar el estado de emergencia y la cuarentena, esto es básicamente pensar en tener protocolos, protocolos y más protocolos. Sin más que eso, algunas reglas básicas para este conversatorio que vamos a tener. Están aquí conmigo, yo soy José Ugaz, socio fundador del estudio Benítez Vargas Ugaz y miembro del área penal. Está Lucho Vargas, también socio del área penal del estudio, y Roberto Pereira, igualmente socio y jefe del área penal. Y entre los tres vamos a tratar de alguna manera de intercambiar ideas, contarles algunos casos que se nos han presentado y algunos ejemplos en esta materia. Como reza el dicho popular, a mal tiempo buena cara, hoy nos han informado que vamos a tener 2 semanas más de cuarentena hasta el 26 de abril. Eso implica que los conflictos se van a ir incrementando, pero hay que tener en cuenta que la conflictividad legal no termina con la cuarentena y es muy probable que haya una conflictividad penal post-cuarentena para la que también tenemos que estar preparados. Las reglas para este conversatorio son bien simples. Vamos nosotros a tener un conversatorio sobre distintos aspectos identificados que pueden ser de su interés para lo que son los conflictos penales y su naturaleza a raíz del estado de emergencia y la cuarentena, y luego vamos a dar la posibilidad de que ustedes, conforme vamos nosotros planteando los distintos temas a través del icono de chat que tienen ahí en su computadora, puedan plantear sus dudas, sus preguntas, interrogantes o comentarios. Nosotros trataremos, cuando sea posible, de ir incorporando esas preguntas en el diálogo, pero si no fuera el caso, entonces al final habrá un tiempo para poder hacer las preguntas necesarias. El título de este seminario es el derecho penal en la emergencia y fundamentalmente lo que busca es tratar de dar algunos mensajes de cómo enfrentar distintas circunstancias que la emergencia y la cuarentena nos están planteando. En ese sentido, entonces, va a empezar por un primer tema que tiene que ver con el ámbito de las normas restrictivas de derechos, la libertad de tránsito en particular, que es uno de los temas más sensibles y que más complejidad viene generando, y también lo que tiene que ver con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al derecho de propiedad y lo que se han venido a llamar ahora actividades esenciales. En ese sentido, entonces, yo quisiera, en primer término, señalar que como consecuencia del estado de emergencia, como ustedes saben, se han suspendido una serie de garantías. El artículo 137, numeral 1 de la Constitución, señala que el estado de emergencia trae como consecuencia la suspensión del derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, el derecho de reunión y el derecho al tránsito. La suspensión de todos estos derechos que son fundamentales es precisamente uno de los focos de mayor sensibilidad que ha generado el estado de emergencia y la cuarentena. Se han suscitado una serie de problemas con el tránsito, por ejemplo, de trabajadores de las empresas esenciales, pueden ir en autos privados, tienen que ir en transporte público. ¿Qué pasa si tienen utilizadas las empresas su servicio de transporte o proveen de taxis? Pocos minutos antes de empezar este conversatorio he recibido una llamada
de una persona que trabaja para una empresa proveedora a otra que es esencial, es una que está trabajando con los test rápidos y están teniendo muchos problemas con el libre tránsito de sus empleados que van en taxi, los detienen, algunos los llevan a la comisaría y no saben qué hacer. Por ejemplo, ¿tienen derecho o no tienen derecho a llamar a un abogado? ¿Cómo hace el abogado? Si se puede desplazar libremente o no en estas circunstancias, etcétera. Entonces, hay ahí toda una serie de complejidades. También hemos escuchado al presidente hoy día hablar del caso de Antamina, donde se han generado ya algunos contagios. Hay contingentes de trabajadores que están fuera y ya después de 3 semanas y media volver a la ciudad, pero el transporte interprovincial está prohibido. Entonces, ¿cómo se hace estas situaciones? En fin, hay una serie de reflexiones sobre el tema y yo quisiera ahora pasarle la palabra a Tito Pereira para que comente este punto. Bueno, muchas gracias, José. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan ahora en esta herramienta que las circunstancias nos han empujado a utilizarla intensivamente en este periodo. Efectivamente, como ha señalado, una de las características de la emergencia declarada es la restricción. Y acá hay que tener clara una primera idea, ¿no? Los derechos no es que hayan dejado de existir, no es que se hayan eliminado, sino que los derechos se han restringido. Es decir, los poderes públicos tienen más capacidad de incidir en estos derechos, pero, y esto es lo segundo importante, todo tiene que estar vinculado necesariamente a solventar este problema de la epidemia y a evitar los contagios que se están produciendo como consecuencia de este virus, de manera tal que esos poderes intensificados de las autoridades públicas para afectar los derechos tienen que estar necesariamente vinculados con las acciones que se están realizando para la pandemia. Y ciertamente la libertad de tránsito es uno de los derechos que más afectación ha sufrido, que más fricción ha sufrido. Yo diría, para plantear una idea general, luego con cargo a resolver preguntas, es que hay 2 ámbitos en los cuales este derecho todavía tiene algún margen de ejercicio. Las actividades esenciales, es decir, si las personas están vinculadas a actividades esenciales, podrán transitar con una serie de limitaciones que están establecidas en la norma, y la otra posibilidad de ejercer este derecho es para situaciones de emergencias básicamente vinculadas a la salud y la procura de alimentos y medicina. Para todo lo demás, el derecho a la libertad de tránsito está severamente restringido y la infracción de estas restricciones podría acarrear unas sentencias desde detenciones momentáneas hasta eventualmente responsabilidades penales, ¿no? Ese es el escenario general de la limitación de los derechos y libertades. Bien, Lucho, creo que tú has tenido también consultas al respecto. No sé qué podrías comentarnos la complejidad que en materia de libertad de tránsito se está produciendo y sobre todo hemos visto además que cuando hay personas que son interceptadas reaccionan de mala manera, se enfrentan a la policía y en plena vía pública empiezan a poner resistencia. ¿Qué es lo que uno debe hacer? ¿Cuál debe ser el protocolo de conducta cuando uno es detenido? Aún así, uno tenga la razón. Hemos visto a una conocida periodista que aparentemente tenía sus documentos en regla y que sin embargo fue detenida por personal militar que sostenía en el sentido de que ese permiso ya no tenía valor. Ella armó ahí mismo un escándalo, quiso interceder con otras autoridades y al final en una situación bastante embarazosa. ¿Cuál debe ser la circunstancia en las que uno debe, las circunstancias en las que uno debe reaccionar y si tienes algún caso que sea pertinente para comentar respecto de este tema? Gracias, José. Gracias, amigos. Buenas tardes. En efecto, el gran problema que tenemos, que es como ya ha deslizado Tito, respecto de la normatividad que rige la emergencia, en estas semanas, 2 semanas que se van a prolongar, es que se han establecido las reglas, pero no se han previsto las excepciones, ¿no es cierto? Y se ha dejado mucho a la discreción de los operadores encargados de verificar el cumplimiento de esta restricción a los derechos de tránsito, de reunión, de inviolabilidad de domicilio,
la aplicación de esta norma. Quedamos a criterio de los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas, que no necesariamente siempre tienen una correcta, ¿cierto?, aplicación o evaluación de la norma. A nosotros los abogados nos queda perfectamente claro pues, que para la aplicación de estas normas que fijan la emergencia, hay que tener en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad a efectos de lograr el objetivo que busca la emergencia, que es, ¿no es cierto?, la lucha efectiva contra el COVID. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, nosotros hemos trabajado con algunas empresas respecto de unos protocolos desde el primer día que se inició la asistencia. El primer consejo que nosotros siempre damos es no ofrecer resistencia. Nunca se debe ofrecer resistencia, se debe de detenerse cuando le dan la voz de alto, entregar la documentación, explicar las razones por las cuales nosotros consideramos que estamos habilitados para poder transitar. Si en caso los efectivos de la policía o la Fuerza Armada, o sea, no consideran de que no nos alcanzan estas situaciones de excepción, pues lo que corresponde es ahí armarse de bastante paciencia, pedir ir a la comisaría, pedir comunicarse con los abogados. Los protocolos tienen que estar consignados los teléfonos de aquellas personas, de aquellos abogados a los que se puedan comunicar. Llegado a la comisaría, pedir, conversar con los oficiales a cargo, entre la presencia del fiscal superior. Nuestra experiencia lo que nos enseña es que conforme se va ascendiendo en el rango de los oficiales encargados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sobre todo la Policía Nacional, estos van entendiendo las razones de excepción. ¿Qué es lo que pueden hacer? Además, si es que se continúa en esta situación excepcional de privar de libertad, bueno, los abogados podrán comunicarse con el fiscal de prevención de turno. El Poder Judicial y el Ministerio Público han implementado los servicios de emergencia, tanto en la Fiscalía Provincial como también en los juzgados penales de turno, los cuales se puede acceder vía Viascom, porque como muy bien ha dicho Tito, esta no es una situación de suspensión de derechos fundamentales, sino de restricción. Se mantiene siempre el control de la actividad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional respecto de la aplicación de la norma a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional. Entonces, ahí lo principal es tener paciencia y contar con los protocolos necesarios que nos permitan saber las acciones a tomar. Es un sano consejo y hay que recordar efectivamente que el derecho a la defensa no ha sido suspendido. Por lo tanto, toda persona que es conducida a la comisaría tiene el derecho de exigir, esto no es un favor, es un derecho, que se le permita la llamada para ponerse en comunicación con su abogado. Primer consejo, entonces, lleven siempre el teléfono de su abogado en su propio teléfono o en su billetera para que puedan tener acceso a asesoría legal inmediata. Lo segundo que hay que recordar, como bien señala Lucho, es que la resistencia a la autoridad, así la autoridad no tenga la razón, los puede terminar involucrando en un caso de resistencia a la autoridad. El artículo 368 del Código Penal sanciona a quien sin amenaza o violencia se resiste al mandato de una autoridad. Es verdad que ese mandato tiene que ser legítimo, pero mientras eso se discute uno se puede pasar un buen tiempo vinculado a una investigación o a un proceso. Por lo tanto, lo razonable es ir a la comisaría y hacer ahí las aclaraciones del caso. En segundo lugar, también hemos escuchado de personas que ante esta confusión y falta de claridad sobre los permisos para transitar, al comienzo salieron unos en línea, ahora solo valen por 48 horas, etcétera, decidieron empezar a consignar información que no es cierta, es decir, a ponerse en situaciones para vincularse a actividades esenciales respecto de las cuales no estaban vinculados. Eso está totalmente desaconsejado porque quien miente en documentos de esa naturaleza va a incurrir en delitos contra la fe pública. El artículo 427 del Código Penal establece rango de penalidad dependiendo si el documento es público o privado, que va desde 2 hasta 10 años de privación de libertad. Entonces, es preferible no alterar la verdad
y en todo caso, si hay duda, como explicaremos también más adelante, hacer las consultas pertinentes para aclarar esos temas. El doctor Bocanegra nos pregunta si es que vamos a tratar el tema de seguridad y salud en el trabajo, y ciertamente es uno de los tópicos que tenemos a continuación. Sin embargo, ahora vamos a pasar a los temas delicados que tienen que ver con la privación de la libertad. Hemos dicho que el derecho a la libertad y seguridad personales está suspendido. Todos los días el presidente da cuenta de la cantidad de detenidos o retenidos al día que las fuerzas del orden están llevando a las comisarías. Ya sobrepasan las 50.000 personas. Ese es un tema álgido. También hemos visto al inicio de la emergencia el caso de una empresa, un call center, donde ingresaron, fue allanado sin orden judicial por las fuerzas del orden, y el responsable de esa oficina fue llevado detenido porque se dijo que estaba obligando a los trabajadores a concurrir a su trabajo sin estar considerado entre las actividades esenciales. También hemos recibido alguna consulta, la explicará seguramente Lucho en algún momento, sobre el tema de las clínicas y el derecho a la propiedad, si pueden ser confiscadas sus artefactos, si pueden ser intervenido el negocio y administrado dadas las circunstancias de emergencia. Todo esto entonces genera una serie de dudas y complejidades que quisiéramos ahora explicar con un poquito de detalle. Lucho, no sé si puedes abordar ese tema tú primero. Sí, claro, gracias, José. A ver, en efecto, se han presentado algunos problemas respecto de, empecemos con el tema último, de las clínicas, ¿no? La posibilidad de que se produzca la confiscación de algunos bienes dictados por las autoridades. Recientemente hemos tomado conocimiento como un gobierno regional, el gobierno regional de Loreto, dispuso la confiscación de determinados equipos de las clínicas que se encontraban bajo su circunscripción. Debemos señalar claramente que esto constituye un evidente delito de abuso de autoridad y de usurpación de funciones. ¿Por qué? A ver, primero, como hemos señalado, durante la emergencia se encuentran restringidos básicamente los derechos a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión y a la inviolabilidad de domicilio. No se encuentra no se encuentra suspendido, ¿no es cierto?, ni restringido el derecho a la propiedad. La confiscación es una medida legal que solo puede ser tomada por el Congreso, no por los gobiernos regionales, por un lado. Por otro lado, la normatividad que regula la actividad de salud en nuestro país señala claramente que el Ministerio de Salud, el MINSA, es el órgano rector, ejecutor y a su vez supervisor de las actividades de salud. Y en estados de emergencia sanitaria, como en el que nos encontramos, ¿cierto?, asume el liderazgo en lo que implica el planeamiento y la ejecución de las medidas tendientes a conseguir una paliación de este coronavirus. En estas circunstancias, pues el Ministerio de Salud podría excepcionalmente asumir la gestión de algún centro de salud privado, sí, pero siempre y cuando se den circunstancias excepcionales que justifiquen esta intervención, que además es temporal, que básicamente están referidas a el reiterado incumplimiento por parte de esta entidad privada de salud de cumplir con las indicaciones, con las políticas, con los programas establecidos por el Ministerio de Salud, o haber demostrado incapacidad de gestión respecto de estas políticas. Son estos dos casos excepcionales que facultarían, por ejemplo, al Ministerio de Salud a asumir la gestión. Pero claro, es una asunción de gestión temporal, provisional, no implica bajo ningún punto de vista la privación de la libertad, que como repito es un derecho fundamental que no se encuentra suspendido ni restringido. Ahora bien, con esto termino. Nuevamente, estos derechos fundamentales, ¿no es cierto?, ¿se encuentran debidamente protegidos? Sí. Los órganos a los que debemos recurrir, como ya hemos señalado, son el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Turno Permanente, el Poder Judicial, a través del Juzgado de Turno Permanente,
o excepcionalmente también, como lo va a señalar Tito Pereira, la Defensoría del Pueblo, que también tiene una participación importante en estos temas. Sí, precisamente de eso, Tito, queríamos escuchar tu opinión. ¿Qué pasa cuando una persona es detenida arbitrariamente? Puede ser que haya sido detenido por violar alguna de las disposiciones de la emergencia o que esté, en algún caso, por ejemplo, alguien requisitoriado por otro tipo de delitos. Esas capturas se pueden realizar durante emergencia. ¿Y qué es lo que ocurre en esos casos? ¿Cómo debe reaccionar uno si es que ingresan indebidamente a su centro de negocio o si es que pretendieran de alguna manera afectar el propio giro de la industria? Sí, bueno, eso es una buena pregunta porque sin duda en el ámbito de la emergencia y sobre todo que se ha ampliado la misma hasta finales de mes, el riesgo que se produzcan detenciones arbitrarias con la cobertura de la emergencia es alto. Y en esos casos, las personas sin duda tienen el derecho a la defensa. Reiteraría yo las recomendaciones planteadas ya, desarrolladas hace un momento por Lucho, es decir, no agravar la situación ofreciendo resistencia, porque eso implicaría la imputación de un delito adicional. Ahí está vigente el habeas corpus. El habeas corpus puede interponerse incluso en el ámbito de la emergencia. Se ha instalado, el Poder Judicial ha instalado un órgano penal de emergencia para esto, ha diseñado un mecanismo de correo electrónico para poder interponer la demanda de habeas corpus. Otra alternativa a eso, o de manera paralela a eso, o sumando a esa posibilidad, también está la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no ha suspendido su actuación, su funcionamiento para la defensa de derechos. Ellos tienen una línea gratuita, que es la línea 0800 15 170, y también ha habilitado un correo electrónico para para plantear casos como precisamente detenciones arbitrarias. La dirección es defensor@defensoria.gov.pe. Como bien decías también, José, ante cualquier detención la persona tiene derecho a comunicarse con su abogado. Esto no es ningún favor, él tiene derecho a exigir que se le permita la comunicación con un abogado, y el abogado está facultado para poder, en caso se requiera y es necesario, acudir al centro de detención para poder ejercer la defensa de su patrocinado, invocando precisamente una actividad esencial, porque hay determinadas diligencias que no se pueden llevar a cabo si no es con la presencia del abogado de elección de la persona detenida. De manera tal que cualquier exceso en las normas de emergencia que supongan la privación de la libertad de una persona puede ser reclamada a través de estos mecanismos que acabo de desarrollar. Bien, y no hay que olvidar que efectivamente la autoridad tiene un margen de actuación legitimado. Si es que la autoridad actúa arbitrariamente, es decir, fuera del marco de la ley, ya sea porque ha incurrido en una mala interpretación o porque con una inadecuada intención pretende obtener alguna ventaja indebida, etcétera, puede incurrir esa autoridad en el delito de abuso de autoridad que está previsto en el artículo 376 del Código Penal y que tiene una pena privativa de libertad que va hasta los 4 años. Es decir, los ciudadanos, por más que estemos en una circunstancia de emergencia, no estamos en una situación de indefensión. Puede darse también, por supuesto, estas circunstancias de crisis o catástrofes muchas veces dan pie a que malas autoridades pretendan obtener algún tipo de beneficio indebido y entonces empiezan a aparecer los pedidos corruptos. Y en ese sentido el consejo es que en ningún caso se debe aceptar este tipo de requerimientos. Creo que ya hemos sido testigos todos a lo largo de estos últimos años de las nefastas consecuencias que tiene para la empresa la corrupción, en particular lo hemos visto en el caso de las empresas constructoras, y por lo tanto es preferible negarse a ese tipo de requerimientos y rápidamente activar los mecanismos legales que están vigentes y que se pueden utilizar para poder enfrentar esa circunstancia. Lucho, creo que querías mencionar algo. Sí, respecto al tema que tocaste sobre esta empresa, ¿cierto?, que fue intervenida al inicio de este call center, que fue intervenido casi al inicio de la declaratoria de emergencia. Obviamente, en ese caso, la intervención y la afectación al derecho de inviolabilidad de domicilio, que también se encuentra restringido, estaba justificada.
¿Por qué? Porque nuevamente la norma lo que faculta como excepción a esta prohibición de tránsito y esta prohibición de reuniones es, entre otras, a las actividades de comunicaciones. Pero claro, es obvio que está referido pues a estas empresas que se dedican a las telecomunicaciones de manera directa. Este call center estaba destinado a una actividad vinculada, pero no era básicamente de comunicaciones, estaba destinada al cobro. Entonces, obviamente, pues que estuvo muy bien la intervención de la policía. Luego el representante legal fue puesto a disposición de la fiscalía porque, y este es otro consejo que siempre damos, aparte de tener en cuenta los protocolos, aparte de tener paciencia, hay que evitar, ¿no es cierto?, incurrir en fraude a la ley, porque ese es otro delito grave. En el caso de, por ejemplo, solicitar, ¿no es cierto?, la posibilidad de transitar libremente para realizar una actividad e inducir a error a la autoridad, estamos frente pues, a un supuesto de contra la fe pública. Entonces hay que tener también mucho cuidado con estos temas. Muy bien, yo creo que con eso hemos abordado algunos de los temas fundamentales vinculados al derecho al libre tránsito, a la libertad personal y también a la inviolabilidad de domicilio. Pero ¿qué pasa en el ámbito del trabajo? El día de ayer hemos tenido una primera sesión donde se abordó la problemática laboral que está generando toda esta nueva regulación en materia de emergencia. Se discutía, por ejemplo, si se puede o no se puede aplicar la suspensión perfecta laboral. La ministra ha salido a decir que no, pero la mayoría de laboralistas, por lo menos los que están en el sector privado, dicen que sí. Y ahora que se ha extendido la cuarentena, hay rumores de que incluso se estaría regulando expresamente la suspensión perfecta. Pero eso tiene también un correlato penal. Y ahí surge, por ejemplo, la problemática, ¿qué pasa con aquel empresario, aunque pueda estar vinculado a una empresa de servicios esenciales que empieza a tener problemas financieros o económicos? Puede unilateralmente cerrar el centro de trabajo, puede enviar a los trabajadores a su casa sin goce de haber, puede obligarlos a trabajar en doble turno, por ejemplo, para prescindir de un sector del centro de trabajo, puede disminuir el ritmo de producción, en fin, hay una serie de decisiones que puede verse obligado a tomar el empleador y que eventualmente podrían tener un correlato en el ámbito penal. Otra problemática compleja, ya la hemos mencionado a propósito del caso que el propio presidente y el primer ministro han referido hoy día en la conferencia de prensa, el de esta empresa minera, que en su campamento ya tiene una o más de una persona que han contraído el virus y entonces se ha generado una demanda del grupo de trabajadores que quieren regresar a sus viviendas, están asustados, tienen que estar en aislamiento. ¿Qué se hace con esas personas? Se les manda a su casa. Si no hay pruebas a disposición, quedan acuartelados en la empresa. También hemos recibido una consulta de una empresa que provee trabajadores que ya tienen 3 semanas y media fuera de Lima y que obviamente están pidiendo después de tanto tiempo volver a su centro de domicilio y que se cambie de turno. En fin, hay una serie de circunstancias que pueden tener implicancias penal laborales. Tito, no sé qué podrías comentarnos al respecto. Sí, yo quisiera comentar el caso de qué pasa en aquellas actividades esenciales donde algún trabajador, y esto va a ser seguramente y lamentablemente, podría ser muy recurrente ahora que estamos precisamente en la subida hacia el pico de infecciones, ¿no? Es altamente probable que algún trabajador comience a tener síntomas de contagio de esta enfermedad o que directamente se compruebe que está infectado. Y entonces en ese caso se pueden generar una serie de problemas y de hecho ya se han generado. Ahí básicamente la pauta, la recomendación es que inmediatamente ocurra eso, tiene que entrar a tallar el área o la oficina de seguridad y salud en el trabajo, que es la competente precisamente para gestionar este tipo de riesgos en el ámbito laboral.
si el paciente tiene síntomas, debe proceder a hacer la cuarentena, comunicarse con un centro de salud para que se haga la cuarentena monitoreada. Tiene que reportar el caso sospechoso al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, y eventualmente, si se trata de una actividad como por ejemplo actividad de hidrocarburos que tiene un regulador, también reportar este caso al regulador. Y con el área de seguridad de salud en el trabajo y el centro médico que tenga asignado o que haya contratado la empresa, manejar ya los protocolos de aislamiento y de cuarentena que ya el Ministerio de Salud ha aprobado y que han sido difundidos a través de resoluciones ministeriales, ¿no? Entonces, seguramente cada empresa y cada ámbito de actividad va a tener su particularidad, pero acá lo importante es que se muevan en un ámbito de riesgo permitido, y el riesgo permitido en estos casos tiene que ser manejado por el Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo, ¿no? Sí, hay tres tipos penales que pueden tener relevancia en una circunstancia como esta. El primero es el que se refiere a los delitos contra la libertad de trabajo, que están tipificados en el artículo 168. Ese artículo trae un listado de algunos derechos laborales que no pueden ser unilateralmente cancelados, por supuesto, en época de normalidad por el empleador. Pero cabe preguntarse si esos mismos derechos tienen plena vigencia durante el estado de emergencia. Lucho, no sé qué puedes comentarnos al respecto. Bueno, sí, como muy bien señalas, el problema que surge respecto a la crisis financiera que viene aunada a esta crisis generada por la pandemia es precisamente la afectación a las empresas, ¿no? La imposibilidad de poder seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales. Hay una discusión, como muy bien lo señalas, y todos hemos asistido a esta discusión respecto de si estamos o no ante los supuestos que la legislación de trabajo faculta al empleador para llevar a cabo estas circunstancias extraordinarias que implican o reducción de horas de trabajo, reducción de remuneración o incluso cierre temporal o definitivo de la actividad. El problema es que estas mismas conductas se encuentran tipificadas en el Código Penal como delito del artículo 168. Pero, claro, la diferencia entre uno y otro es que para tipificar estos delitos previstos en el artículo 168 lo que se requiere es el dolo, esto es la intención de practicar esta conducta para generar perjuicio en los trabajadores al margen del ordenamiento legal. O sea, como todos sabemos, el delito es una conducta ilícita, ¿no? En tal sentido, ¿qué pasa cuando el empleador inicia los procedimientos o actúa asesorado por sus abogados respecto de la posibilidad de llevar a cabo alguna de estas prácticas previstas en el ordenamiento legal? Consideramos que esto lo que supone pues es claramente una reducción del riesgo de la responsabilidad penal en la que pueda incurrir la empresa. Entonces, claro, dejo ahí nuevamente es protocolos, compliance y ir de la mano con la asesoría legal debidamente especializada tanto en el marco laboral, que es el que va a fijar finalmente la conflictividad respecto de si se puede o no se puede el empleador acoger a estos supuestos, y también una asesoría preventiva en materia penal, ¿no? Esto básicamente. Sí, un consejo muy relevante en esta materia es que cuando uno tenga duda si puede o no puede hacer algo en el ámbito laboral en estas circunstancias de crisis que estamos viviendo, hable con su abogado especialista y, de ser posible, le pida un informe escrito, porque cuando hay asesoría técnica y uno lo puede mostrar con un documento que ha recabado de su asesor laboral, en este caso, por ejemplo, eso permitirá en la discusión del debate si uno ha incurrido o no en un delito, excluir el dolo y entrar en alguna de las causas que la ley penal considera que son excluyentes de responsabilidad penal. Entonces, no es mala idea, cuando surjan estas dudas, pedirle al especialista laboral que emita un informe. También pueden, por supuesto, pedir informe
al penalista, y ahí estaremos nosotros encantados de servirlos, para que pueda estar cubierto en la eventualidad que la autoridad tenga una interpretación distinta a la que la ley efectivamente está imponiendo. Hay que recordar, como ha señalado Tito, que existe ya hace un tiempo el artículo 168A del Código Penal, que tipifica el delito de propagación de enfermedad contagiosa. Esto es un delito contra la salud pública y sanciona al que deliberadamente, es decir, quien actúa con la intencionalidad de propagar esa enfermedad y violando las normas de seguridad y salud que trajo en su momento el decreto legislativo 635, pone en peligro la vida inminente, la salud o la integridad de una persona. Esto tiene una pena hasta de 4 años. Evidentemente el coronavirus está dentro de ese tipo de enfermedades contagiosas que pone en riesgo la integridad, la salud e incluso la vida de la persona, y por lo tanto lo que va a discutirse es si en la toma de una decisión, por ejemplo, de enviar a ese trabajador a su casa o más bien de mantenerlo en el centro de trabajo con sus otros compañeros, ha generado ese riesgo. Lo que se va a discutir ahí es si hubo la intencionalidad o no, y para eso siempre es bueno tener en cuenta los consejos respecto a lo que los especialistas opinan en la materia. Otro tema relevante en materia de seguridad y salud en el trabajo es que hoy día ya existe una serie de para que tenga focalizada esa responsabilidad en determinada persona, un gerente, un jefe de seguridad, etcétera, y por lo tanto ese organigrama tiene que estar bien estructurado para que en el momento en el que se produzca un conflicto, una duda, intento de imputar algo a la empresa, no se extienda la responsabilidad a la alta dirección, a los demás gerentes o incluso al directorio. Por eso es bueno revisar, y ahí vienen otra vez, en este caso, los protocolos de compliance, de cumplimiento, a ver cómo es que se va a salvaguardar y de alguna manera blindar a los órganos de decisión de la empresa. En fin, dicho esto, sobre los temas que son materia laboral, ahora creo que es pertinente referirnos a los temas vinculados a la justicia penal, a los juicios en general, los juicios civiles, los juicios laborales. ¿Qué ocurre durante este tiempo con mis procesos? Yo tengo varios procesos en los que soy denunciado o agraviado, tengo casos laborales en los que soy demandado o demandante, o tengo procesos civiles de distinta naturaleza. ¿Cómo queda el tema de los plazos, las apelaciones en el ámbito penal? ¿Qué pasa con las personas que han sido detenidas preventivamente y ya se venció el plazo? ¿Se computa o no se computa este tiempo? ¿Qué puedo hacer durante la emergencia para activar mis procesos y que se muevan? ¿Es posible hacer algo? Hay algunas instancias que están recibiendo casos, hay fiscalías de emergencia, juzgados de emergencia, en fin, hay todo un ámbito ahí que me gustaría que Lucho, que tiene bastante experiencia en materia judicial, nos pueda comentar. Gracias, José. Sí, en efecto, a ver, ¿qué sucede con los plazos? Que es la gran preocupación de las diversas personas naturales jurídicas que se encuentran comprendidas de alguna manera en una investigación. Bueno, declarada la situación de emergencia con el primer decreto supremo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió una resolución suspendiendo las actividades regulares del Poder Judicial. Similar a la decisión tomó también la fiscal de la Nación. Están suspendidas las actividades de los órganos, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Pero claro, como hemos señalado, se encuentran también en actividad diversos órganos de emergencia, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. En tal sentido, en aquellos procesos que son de conocimiento de los juzgados o las fiscalías cuya actividad se encuentra suspendida, los plazos del proceso no pueden. Lucho, hay una pregunta que nos hace uno de los asistentes respecto a los plazos de prescripción. ¿Qué ocurre con los plazos de prescripción? El plazo de prescripción sí corre, ¿no? Hay que tener en cuenta además que con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal se produce lo que es la suspensión del plazo durante el término de la investigación penal. ¿No es cierto? Ya la Corte Suprema ha fijado también
criterios respecto de estos supuestos, ¿no? El plazo de prescripción sí sigue corriendo. No se suspende el plazo de prescripción, es una causal de suspensión del plazo de prescripción. Estas se encuentran establecidas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, y ese no es el caso. Lo que tampoco se suspende es los plazos de la privación de libertad. No hace mucho hubo un juez en uno de los sitios judiciales al norte del país que entendió que se suspendían los plazos de vigencia de la prisión preventiva, lo cual es una barbaridad, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo podemos decir que una persona, el plazo de detención no corre si sigue privado de libertad? Afortunadamente, estos órganos excepcionales, a través de la Corte Superior correspondiente, corrigió esa situación. Ahora, nuevamente, ¿qué hacer en estos casos en los que se discute supuestos en los que ya ha vencido o va a vencer en este plazo la prisión, los plazos de prisión preventiva? Pues estos órganos de emergencia, estos juzgados y salas penales de emergencia, están llevando a cabo audiencias, recibiendo los pedidos, como muy bien ha señalado Tito, a través de las mesas de partes virtuales o electrónicas, y están llevando a cabo audiencias, en algunos casos presenciales, pero en la mayoría de ellos son audiencias a través de esta nueva tecnología, estas TICs, ¿no? Igual se encuentran funcionando también los juzgados y fiscalías de emergencia para determinados casos de delitos de flagrancia. Básicamente están referidos, como hemos visto, a aquellos ciudadanos que han ejercido no solo desobediencia, sino resistencia activa y física a la autoridad. Entonces, esos son los casos de excepción que sí son vistos por órganos. Los demás procesos e investigaciones están todas ellas suspendidas y, nuevamente, salvo el plazo de prescripción, los plazos no corren, ¿no? Sí, hay que recordar que recientemente la Fiscalía de la Nación ha dispuesto que se incremente la presencia y ha dotado de recursos para que haya más presencia de las Fiscalías de Prevención del Delito, que en este caso son claves porque son, como su nombre lo indica, fiscalías que intervienen antes de que se consumen los actos delictivos y en todo caso los derivarán a una fiscalía pertinente. La Corte Suprema también ha señalado que verá vistas internas en materias de casación. Para las personas que recién veo que se están incorporando, hay una decena de personas que se han incorporado ya una vez iniciado el evento, les quiero reiterar que estamos tocando distintos temas y pueden a través de la función de chat, preguntas y respuestas, poner ahí sus inquietudes, sus dudas, que las iremos respondiendo en la medida de lo posible durante las intervenciones o al final del conversatorio tendremos un tiempo solo para preguntas y respuestas. De hecho, por ejemplo, algunos de los asistentes ya nos están preguntando qué pasa si un trabajador comete una infracción real que es causal de despido durante la emergencia, ¿lo puede despedir o no? Como ya ese tema laboral ya lo pasamos, lo vamos a dejar para el final. Otra pregunta interesante vinculada a el abuso de autoridad o no y el derecho a la restricción de la libertad personal. Hemos visto que los policías, algunos, ya seguramente hartos de tener que llevarse tanta gente a la comisaría y no saber qué hacer con ellos, los ponen a ranear, a hacer planchas, a hacer ejercicio físico, ¿no? Eso es un abuso de autoridad, ¿están facultados para eso o no? Es también una de las preguntas que nos están planteando desde el público. La otra tiene que ver con temas migratorios, también muy interesante. Le voy a pedir a Roberto y a Lucho que vayan mirando las preguntas para que al final podamos ir respondiendo alguna de estas inquietudes. Sin embargo, también en esta materia de cuestiones judiciales surge la pregunta, ¿qué pasa si durante la emergencia alguno de mis trabajadores, por ejemplo, me roba o un proveedor me estafa o ocurre algún hecho delictivo en el que aprovechándose del desbarajuste y la crisis que todo esto nos está generando, alguien aprovecha para cometer un delito en contra mío o de mi empresa? ¿Qué hacer en esos casos? ¿A dónde recurrir? ¿Tengo opción de plantear alguna acción inmediata o debo esperar a que pase la emergencia? Tito, no sé cómo ves tú esa situación. Bueno, en esos casos, efectivamente, la sugerencia es que solo si se tratara de algún hecho que provoca una urgencia y el hecho reviste cierta gravedad, la sugerencia es denunciarlos ante los órganos que están habilitados por los órganos de emergencia, que están habilitados por el Ministerio Público, ¿no?
Si no ese es el caso, la sugerencia es acopiar la mayor cantidad de evidencia posible, asegurarla, para que una vez superada la emergencia y levantadas estas restricciones, proceder a realizar la denuncia, ¿no? Porque si planteamos un caso, una denuncia en este momento, y no es calificada como un hecho urgente y grave por el Ministerio Público, lo más probable es que lo tengan ahí, ¿no es cierto?, todo este tiempo dormido, y recién esto pues se active cuando la Fiscalía de los órganos de emergencia trasladen estas denuncias a los órganos regulares. Por lo tanto, hay que evaluar caso por caso. Si ocurre un ilícito de esta naturaleza, hay que evaluar, insisto, en si hay la necesidad de recurrir inmediatamente a la autoridad, por ejemplo, para detener en flagrancia a alguien, o porque se tiene la noticia que se va a producir un hecho inminente en los siguientes días, ¿no? Por alguna organización criminal, en fin, algún robo sistemático de bienes patrimoniales de gran valor. Pero si no es el caso, insisto, hay que acopiar la mayor cantidad de evidencia posible, asegurarla, buscar una asesoría para el mejor aseguramiento de esta evidencia, y una vez que se levante el estado de emergencia, plantear la denuncia ante los órganos regulares para que pueda tener un trámite rápido y regular. Muy bien, creo que la gran conclusión de esto es que el Estado de Derecho ha sufrido algunas restricciones, pero sigue estando ahí. El Estado tiene que proveer de los mecanismos y las instancias para que uno no quede en la indefensión total. Pasemos ahora a ver algunos temas ya un poco más adelante de la etapa que estamos viviendo, porque es evidente que la cuarentena va a pasar, y esperemos que sea en la fecha que ya ha extendido nuevamente el gobierno, es decir, el 26 de abril, ya no tengamos, debido ciertamente a la irresponsabilidad de muchas personas, en otros casos lamentablemente es desesperación, lo que hemos visto ayer en los mercados, en fin, todo esto está generando esta ampliación de la cuarentena, y recién además el ritmo de pruebas que se están pudiendo hacer. Pero lo cierto es que la cuarentena va a terminar y tiene ya un plazo, y esperemos que no se extienda. Pero el estado de emergencia va a continuar, y va a continuar seguramente por muchos meses, y todos ustedes están escuchando y leyendo que nuestra vida no va a volver a ser la misma. Entonces, mientras dure el estado de emergencia, van a haber una serie de consecuencias derivadas precisamente de que creo que es importante ir preveyendo para ver cómo nos vamos a manejar en esas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué ocurre si me denuncia a mí alguien porque no he podido pagar debido a la crisis económica mi estudio, por ejemplo, o mi oficina, o mi negocio, o mi tienda? Ha tenido que cerrar y no ha tenido ingresos, y de pronto viene la persona que me alquila las oficinas, o un proveedor al que le debo plata, o un banco, y me dice, me tienes que pagar, y si uno le dice, bueno, no te puedo pagar, y me denuncian por estafa, ¿no? Yo preveo que se puede venir una avalancha de acciones penales que, aunque no tengan fundamento, van a buscar generar presión, porque todo el mundo va a estar desesperado por obtener liquidez en las semanas próximas al levantamiento de la cuarentena. ¿Qué hacer en esos casos en los que se pretenda imputar delitos contra el patrimonio por acciones de falta de pago o de honrar a creencias, obligaciones, etcétera? Es todo un tema que hay que tener en cuenta. En materia tributaria también pueden ocurrir una serie de interpretaciones, ahora que se ha dado una avalancha y van a venir muchas más, de normas en materia tributaria, de regímenes especiales. La administración puede interpretar que yo he intentado cometer un fraude tributario y denunciarme por eso. De repente yo no he entendido bien las normas y he dejado de pagar un tributo, o he consignado algo en un rubro que no corresponde, y me lo van a imputar como una tentativa de delito tributario. Y el otro rubro importante en el que puede venir también un conjunto de inflamación penal, es decir, de acciones penales, tiene que ver con las relaciones con el Estado en materia de venta de bienes y servicios y contratos. ¿Qué hacer si mañana alguien viene y lo denuncia a uno diciendo, bueno, tú has vendido un lote de mascarillas con sobreprecio porque en el negocio de al lado estaba 50 centavos más barata, los insumos para determinadas pruebas, o ropa hospitalaria, o alimentos, etcétera, o los contratos de servicios que el Estado va a requerir en gran magnitud en estos días y hacia adelante,
pueden ser también cuestionados, o el hecho de que uno haya ganado una licitación, o perdón, ahora que estamos exonerados de licitaciones, digan, se le ha dado el contrato a dedo porque hay una colusión entre él y el funcionario público, etcétera. Saben ustedes que esto puede dar margen a una gran cantidad de denuncias penales, y entonces la pregunta, ¿es posible blindarse contra eso? ¿Tomar preventivamente acciones para tratar de poner candados y que no nos lleguen estas acciones penales, Tito? A ver, yo diría que tratándose de delitos patrimoniales vinculados a incumplimientos como consecuencia de la emergencia o de los efectos económicos de la emergencia, es muy poco probable que prosperen denuncias penales en esa línea, porque, por ejemplo, el típico delito que se puede imputar ahí, el de estafa, requiere sin duda un acto de engaño previo, ¿no? Y acá básicamente van a ser circunstancias vinculadas a la emergencia y que van a provocar la imposibilidad económica de las personas de poder afrontar sus obligaciones. Yo diría que en ese ámbito los delitos patrimoniales es casi nula la posibilidad de éxito de una denuncia, más allá de que alguien pueda interponerla, ¿no? Pero claramente la alegación de esta situación de emergencia y sus impactos económicos es un argumento fuerte para solventar ese tipo de problemas. Los mayores problemas yo veo en los otros dos ámbitos que tú has mencionado, es decir, en el ámbito tributario y en el ámbito de las contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque en esos dos ámbitos se han emitido una serie de normas de emergencia que han flexibilizado las reglas generales y además los mecanismos de control. Y esas normas van a generar, ya están generando problemas de interpretación en su aplicación. Y entonces allí hay un riesgo bastante grande de que las administraciones que tienen a su cargo la interpretación de esa norma adopten interpretaciones rígidas o limitadas de esas normas de excepción, y eso pueda generar un problema de ilegalidad en los administrados, en el caso del ámbito tributario, también de las personas que contratan con el Estado. Mi sugerencia allí, en primer lugar, es andar con cuidado, ¿no? Las normas de emergencia no son autorizaciones ilimitadas, son excepciones, y por lo tanto hay que interpretarlas, hay que ser muy conservador en la interpretación de las excepciones. Y si surgiese alguna duda, lo sensato es buscar una asesoría para que con una información especializada se tome una decisión, porque además eso va a blindar a la persona de cualquier imputación de una actuación dolosa en el futuro, ¿no? Por lo tanto, esas dos recomendaciones son fundamentales. Y también acá yo quisiera llamar la atención de un aspecto que es importante, ¿no? Que tú mencionabas, José, adelantabas la posibilidad de que surjan pues estas funcionarios públicos que suelen hacer una serie de proposiciones indebidas para cortar caminos, para buscar, ¿no?, la forma fácil de acogerse a estos regímenes de excepción o a estos mecanismos de contratación excepcionales. Eso es un ámbito muy, muy peligroso para el surgimiento del delito de corrupción, y las personas jurídicas hoy en día ya están sujetas a responsabilidad penal. Por lo tanto, mi sugerencia es que los programas de compliance que ya tienen implementados estas personas jurídicas, estas empresas, para prevenir ese tipo de ilícitos, puedan ser adecuados a estas normas de emergencia y a la post-emergencia, como bien señalas, porque esto va a durar todavía un tramo, y aquellas personas jurídicas o empresas que no tienen implementado un programa de compliance o de prevención para prevenir o minimizar el riesgo de estos ilícitos, que lo hagan, que lo implementen, ¿no? Y ya luego seguramente irán ampliándolo hacia otros ámbitos, pero por lo menos para el ámbito de su relación con la administración tributaria y la administración pública, la recomendación es pues que implementen estos programas de cumplimiento, porque corren un altísimo riesgo de que el hecho no solamente se impute al funcionario en concreto que incurre en estos actos, sino que también la responsabilidad pueda ser imputada a la propia persona jurídica, ¿no? Bueno, eso da pie a que entremos al siguiente tema, pero te me estás adelantando. Ahorita vamos a hablar de compliance y cumplimiento. Acá hay dos asistentes que tienen preguntas interesantes. Uno dice, el doctor Mendiola, ¿qué pasa con los desalojos en este tiempo? ¿Podrían dar pie a una denuncia penal por exposición al peligro si sacan a alguien de su casa y lo ponen en la vía pública en este momento que hay un virus dando vueltas? ¿Podría ponérsele en una situación de riesgo penal al que desaloja? Bueno, veremos si puede encontrar algún juzgado que le vaya a hacer caso al desalojo, yo lo dudo, pero teóricamente podría ocurrir. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con los que incumplen con sus obligaciones alimentarias durante este tiempo?
No sé si Lucho, Tito, cualquiera de ustedes quiere entrar a responder brevemente eso antes de entrar a los temas de compliance y obligaciones de cumplimiento. Bueno, en el primer caso que hace referencia José respecto de los lanzamientos. Como muy bien dices, a ver, la actividad del Poder Judicial, de los órganos regulares del Poder Judicial se encuentra suspendida, tanto en materia civil como laboral, en lo contencioso administrativo, están suspendidas las actividades, solo están estos sistemas de emergencia para los casos, como hemos visto, de privaciones de libertad, habeas corpus o excepcionalmente también amparo, porque ojo, también hay un juzgado, ¿no es cierto?, que recibe a través de la mesa de partes digital acciones de amparo que se puedan interponer, pero obviamente no es posible practicar estas diligencias de lanzamiento. Claro, eso es una pregunta en todo caso que habría que replantear, ¿no? ¿Qué pasa si ya post la emergencia se produce o se ejecuta un lanzamiento? Se trae como consecuencia que la gente que se encontraba ocupando un determinado inmueble sea sacada del mismo y como consecuencia de ello a posteriori se produzca un contagio. Bueno, este es un tema que en realidad no acarrearía ningún tipo de responsabilidad para la persona que ha acudido al órgano jurisdiccional, ha logrado una resolución, ha quedado hasta fin y se ha ejecutado, ¿no? Ahí no se podría atribuir a esta persona, ¿no es cierto?, la comisión de un delito de exposición a persona en peligro. Esto no es así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado respecto de estos temas. En el tema de alimentos, ¿algún comentario, Tito? No se ha suspendido la obligación de pago de alimentos. De hecho, una de las competencias expresamente asignadas a estos órganos de emergencia en el Poder Judicial es la consignación del pago de alimentos, ¿no? Entonces, los deudores alimentarios no están exonerados, pues, ni van a ser beneficiados de sus obligaciones con las normas de emergencia, ¿no? Bueno, yo quería hacer un apunte para que se den cuenta de la excepcionalidad de lo que acaba de decir Lucho, ¿no? Esto, los desalojos. Bueno, el único supuesto pues sería que desaloje un asilo de ancianos o desaloje un hospital, ¿no? Pero más allá de eso, no creo que un desalojo pueda ser el fundamento de la imputación de un delito de exposición de persona en peligro. Ahora, volviendo al caso José, de los alimentos, hay que tener en cuenta que, claro, como muy bien dice Tito, no está suspendida, no está restringido el derecho alimentario, ni suspendido ni menos aún restringido. Pero claro, en su momento los jueces tendrán que ver esta situación de emergencia y esta situación de excepción. Esto es, a ver, el obligado a pagar los alimentos se encontraba en capacidad de hacerlo. ¿Qué pasa si tenemos ya 45 días sin que esa persona pueda trabajar? La empresa dispuso la suspensión de los pagos o el cierre. Y se encuentra o no en capacidad. Nuevamente, la diferencia entre la obligación civil y la obligación penal es que para cometer lo que se requiere es doble. O sea, quien incumple los alimentos con pasar alimentos intencionalmente, es decir, ahí estamos frente a un supuesto de delito, ¿no? Muy bien, bueno, se ha mencionado efectivamente el tema de cumplimiento, como saben ustedes, tomó una gran relevancia a raíz de la promulgación de la ley 3424 que establece la mal llamada responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que en términos simples es una pura y simple responsabilidad penal, pero señala que si la empresa que va a ser imputada de un delito tiene un programa de compliance o de cumplimiento consistente, puede ser exonerada de esa responsabilidad penal. Esto, por supuesto, ha generado toda una serie de dudas sobre qué cosa es el compliance, en qué consiste el cumplimiento. Ya hay ahora muchas empresas y estudios de abogados que dan servicios de esto, entre ellos nosotros, por supuesto, pero ¿qué tiene que ver el compliance con la emergencia? ¿Se puede adecuar estos sistemas de procesos preventivos de buenos niveles y estándares de gobierno, de buenas prácticas, de prevención de comisión de delitos y corrupción al interior de las empresas? ¿Tiene algo que ver con la emergencia? ¿Qué piensan ustedes, Tito y Lucho? Yo creo que sí, porque precisamente el ámbito de las emergencias, como señalaba hace un rato, implica la emisión de una serie de normas de excepción, el relajamiento de una serie de controles
que son precisamente la fuente tradicional en el país, ¿no?, de la comisión de actos de corrupción. Entonces, precisamente en estos ámbitos donde las personas jurídicas deben tener un especial cuidado en su relacionamiento con las administraciones públicas, porque, como decía antes, la responsabilidad no solamente ya puede quedar en el ámbito personal de algún funcionario, sino que puede escalar incluso hasta la propia persona jurídica si es que la misma, como bien decía José, no ha adoptado una serie de reglas, de prácticas, de políticas orientadas precisamente a desincentivar desde su propia organización y funcionamiento el que se involucren en estos actos claramente ilícitos de corrupción en el ámbito de la emergencia, ¿no? Hay mucha plata que está siendo ahora mismo inyectada por el Estado a propósito de la emergencia, en la compra, por ejemplo, una serie de insumos, de productos, ¿no? Se están entregando asistencia social y para eso se tendrán que contratar proveedores. Entonces, todo ese tipo todo ese tipo de actividades son una fuente bastante importante para la eventual comisión de ilícitos. Por lo tanto, la recomendación ahí, insisto, es adecuar los programas de cumplimiento a estas reglas de emergencia, y si no tienen un programa de cumplimiento, pues será, yo creo, la mejor oportunidad para que comiencen a tenerlo a propósito de estas reglas de emergencia y ya luego ampliarlo a los otros delitos o a los otros ámbitos de las actividades que desarrollan, ¿no? Lucho, no sé si quieres comentar algo al respecto. Bueno, sí, nuevamente en la misma línea, ¿no? Y tener presente que el compliance en estos momentos, pensando básicamente en lo que implica, ¿no es cierto?, la contratación con el Estado, debe estar siempre presente y debe ser una de las mayores y principales preocupaciones. No hace mucho nosotros, justo un par de días antes de la emergencia, recibimos una consulta de una aseguradora que tenía que proceder a ejecutar, ¿no es cierto?, contratos de seguro que tenía con una entidad de la Fuerza Armada o la Policía Nacional respecto de vehículos cuyo siniestro había sido efectivamente comprobado. Entonces, la entidad pública había optado por la restitución del vehículo. Y claro, al momento de la ejecución, el oficial a cargo del departamento que se encargaba precisamente de reponer estos vehículos, pidió que la adquisición se entendiera con una empresa que se dedicaba al transporte de personal. Esto es, no se dedicaba a la compra-venta de vehículos. La consulta se nos hizo, nosotros advertimos la contingencia que podría surgir ahí, porque si bien en una primera mirada uno podría decir, bueno, es una responsabilidad mía, ¿no? La aseguradora podría ser una responsabilidad mía, es en todo caso el funcionario público con el supuesto proveedor, ahí no se alcanzará responsabilidad. Pero obviamente en ese caso hay, ¿no es cierto?, una contingencia de responsabilidad penal que también podría alcanzar a la aseguradora. ¿Por qué? Porque es consciente, pues, de que va a adquirir un vehículo para el Estado a una entidad a una empresa que no se encuentra en ese rubro. Y ahí, obviamente, estaríamos ante una contingencia, una complicidad en delito de corrupción o peculado. Hay que tener mucho cuidado con estos supuestos. Y claro, ¿quién es el que subsana estas irregularidades? Obviamente el compliance. La consulta nos llegó por el oficial de cumplimiento, que en su momento advirtió este tema. Nuestro consejo fue escalar en las instancias de esta entidad y del propio Ministerio de Defensa del Interior, cosa que en efecto hizo y se tomaron las medidas correctivas del caso. Entonces, el compliance es importante porque además, como ya lo ha señalado José y Tito, ya está vigente desde el año pasado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que además es independiente a la responsabilidad penal de la persona natural del funcionario que se encuentre involucrado. Sí, y como la emergencia está generando una serie de dudas de interpretación, y hay interpretaciones además muy contrapuestas muchas veces del lado del Estado, del funcionario encargado de ejecutar, y de los ciudadanos, los empresarios, quienes están siendo objeto de regulación, aquí el mejor consejo es, ante cualquier duda sobre la interpretación, la corrección de exigencias, los procedimientos o requisitos a cumplir, consultar.
Para eso existe o debería existir el programa de cumplimiento al interior de la empresa, y ese programa de cumplimiento tiene que tener como uno de sus pilares, repito lo que ya hemos visto anteriormente, la necesidad de buscar opinión técnica y experta para evitar incurrir en circunstancias que mañana pueden generar contingencias penales que pueden ser muy gravosas, no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el punto de vista reputacional. Entonces, el cumplimiento y tratar de tener los protocolos, porque a la larga compliance es básicamente un conjunto de protocolos para adelantarse a las circunstancias y evitar que ocurran hechos que tengan impacto negativo en la empresa. Es, como decía Tito, de pronto una buena oportunidad para los que no lo tengan o lo tengan poco afinado, aprovechar estos tiempos de emergencia para sacarle punta al lápiz y mejorar los sistemas de cumplimiento para evitar consecuencias a futuro. Bueno, nos estamos acercando al final. Hay un tema que, si bien es cierto, no está tanto en el ámbito empresarial, pero ha sido objeto de mucha polémica en estos días, y tiene que ver con lo que se ha llamado la ley del gatillo fácil. Se ha promulgado la ley 31012 con el objetivo declarado en el texto de la norma y en su exposición de motivos de proteger a la policía de agresiones y de asegurar el cumplimiento de la ley, particularmente ahora en el contexto del estado de emergencia. Hemos visto que efectivamente hay ciudadanos que pierden los papeles, hay personas que más bien pertenecen al mundo de la criminalidad, que agreden a los policías. Felizmente no se ha dado en muchos casos, pero han ocurrido. Gente que se resiste y en esa resistencia patea, tira puñetes, etcétera, y de alguna manera agrede a las fuerzas del orden. Entonces, para eso se ha dado esta ley que dice que el policía está autorizado a usar su arma de fuego y que el principio de proporcionalidad, que es uno de los elementos de la legítima defensa, no va a ser tenido en cuenta. Y es más, le tratan de imponer al juez una interpretación sobre estos casos. Yo quisiera aquí la opinión experta de Tito, que ha trabajado en la Defensoría del Pueblo y conoce estos temas más de cerca. ¿Qué hacer con esta ley del gatillo fácil o la ley 31012 y las consecuencias que puede traer? Hemos visto, por cierto, además, cómo ha surgido esta tendencia autoritaria en las redes sociales a raíz de un militar que agarra cachetadas a un menor infractor que efectivamente había faltado al toque de queda, y la población se ha solidarizado con el militar y han pedían más violencia física, etc. Entonces, hay aquí un campo riesgoso. Debe dársele a la autoridad este nivel de protección. ¿Cómo quedan los ciudadanos frente a eso? En fin, hay una serie de preguntas que se derivan de este. Empiezo por el caso que has planteado, porque ha sido materia de una pregunta que he estado viendo ahora en la pregunta formulada. De ninguna manera está autorizada por la emergencia el despliegue de castigos físicos por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas a ningún detenido. Eso es un supuesto de barbarie que está al margen del derecho. Hay canales, hay protocolos, las normas establecen qué se debe hacer con una persona que está detenida y ninguna norma autoriza, ni siquiera la emergencia, a castigos físicos o a sanciones por parte de los funcionarios públicos. De manera tal que el funcionario público, militar o policía que incurre en esos actos comete un delito contra las personas que son detenidas. En relación con la ley del gatillo fácil, efectivamente es una norma que coincidentemente fue promulgada en el marco de la emergencia, porque esto es una ley que recordemos que fue aprobada ahí en septiembre del año pasado por el anterior Congreso, y que es una norma que en realidad es una reacción a un caso concreto que ocurrió en el norte del país, donde un juez penal declaró fundada una prisión preventiva contra un policía que aparentemente habría intervenido y usado su arma de manera reglamentaria y por tanto no tendría responsabilidad. Entonces, se promulga esta norma ahora en el contexto de la emergencia. Esta norma contiene dos temas. El primer tema es una exención de responsabilidad para aquellos policías o militares que en el uso regular y en el ejercicio de sus funciones y en el uso regular de sus armas causen lesiones o muerte. Esta en realidad es una norma ya antigua, ya fue introducida en el 2008 en el Código Penal.
ya fue convalidada por el Tribunal Constitucional y el año pasado por la Corte Suprema a través de un acuerdo plenario. Ambos, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ya han delimitado la aplicación de esta norma. Por lo tanto, estas modificaciones de palabras, el sacar el principio de proporcionalidad, en realidad son juegos de pirotecnia que hace el Congreso para quedar bien con la tribuna, pero en la práctica esa norma ya está adecuadamente delimitada en su aplicación. Y ahí lo fundamental es que esta norma tiene que ser aplicada conforme a los protocolos que ya están aprobados para el uso de la fuerza, para el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incluso que es normativa que recoge a su vez normas que están en tratados internacionales. Por lo tanto, cualquier uso ilegítimo de la fuerza a través de las armas, es decir, que no esté justificado en un ejercicio habilitado de la fuerza con estos niveles de progresión que debe tener el uso de la fuerza, sin duda no va a eximir de responsabilidad a ningún policía, ningún militar. Por lo tanto, creo que hay que cuidar más bien la aplicación correcta de esta norma, ya que en sí misma no generaría un problema. Lo que sí genera un problema de inconstitucionalidad es la otra parte de la norma. Esta otra parte de la norma establece que el juez en ningún caso va a poder dictar una prisión preventiva contra un policía y un militar que aleguen, ¿no?, el uso regular de su arma y como consecuencia de eso haya causado muerte o lesiones. Todos los policías, hasta el Escuadrón de la Muerte, alegan que han usado sus armas de manera regular. Por lo tanto, en la práctica, a ningún policía, ningún militar que se ve involucrado en estos hechos, un juez le va a poder dictar una prisión preventiva, aún en el caso en que ésta esté justificada. Es una norma claramente inconstitucional porque cercena uno de los poderes del juez, que es precisamente el problema de interpretar las normas y evaluar los hechos. No se puede pasar cómo debe pensar un juez o cómo debe interpretar un juez desde la ley. La ley lo que hace es darle un marco general y determinados límites al juez, pero no puede anular la posibilidad de interpretar y de aplicar la norma, que es lo que hace esta ley, creando además un problema de afectación al principio de igualdad, porque ¿cuál sería la razón para que esta prohibición de prisión preventiva solo opere para policías y militares y no para otros tantos funcionarios públicos que también pueden afectar derechos en el cumplimiento de sus funciones? Estoy pensando en fiscalizadores de SUNAFIL, en fiscalizadores de la SUNAT, en la gente SUTRAN, por ejemplo, que es agredida, ¿no? Y ahí pueden cometer también una serie de actos de afectación de derechos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esta norma no pasa el test de constitucionalidad y cualquier juez del país la puede aplicar en un caso concreto sin perjuicio de que esta norma pueda ser demandada ante el Tribunal Constitucional por incurrir en una clara inconstitucionalidad y ser declarada inconstitucional en su momento. Muy bien, yo creo que le hemos dado una vuelta a todos los temas que queríamos plantear. Por supuesto son propuestas, algunas pueden ser provocadoras, otras esclarecedoras, y hay aquí un conjunto de preguntas. Tenemos unos 15 minutos para responder preguntas. Yo voy a proponer algunas de las preguntas que tengo al frente y cualquiera de ustedes dos que se sienta libre de querer responderla lo puede hacer. Ani pregunta, ya la referí esta pregunta anteriormente, ¿qué pasa con el empleador que despide a su personal durante el estado de emergencia al margen de las consecuencias que ese despido vaya a ocasionar? ¿Comete o no comete algún tipo de delito contra la libertad de trabajo, por ejemplo? Bueno, nuevamente, a ver, si este trabajador ha cometido una falta grave que se encuentra debidamente tipificada, se ha seguido el procedimiento establecido, ¿no es cierto? Se le ha cursado la carta con las imputaciones, se ha seguido el procedimiento y se ha producido el despido. En todo caso, es la discusión respecto de si el despido fue o no válido, tendrá que llevarse en la vía laboral. Para que haya delito contra la libertad de trabajo, lo que se requiere es que el empleador despida al trabajador transgrediendo consciente e intencionalmente el ordenamiento legal. Eso es lo que se conoce como dolo. Yo tengo una pregunta también acá interesante, si me permite José. Uno de nuestros amigos pregunta, ¿qué pasa en aquellas entidades abiertas a la atención al público en las que como normas de prevención se toma la temperatura a todas las personas que pretenden ingresar? ¿Qué pasa cuando un funcionario público pretende ingresar pero se niega a que le tomen la temperatura, argumentando precisamente su condición de funcionario público?
Bueno, obviamente ahí el funcionario público está violando, pues, ¿no es cierto?, su obligación. A ver, nuevamente, lo que hemos señalado a lo largo de este conversatorio. El objeto de la declaratoria de emergencia es articular desde el Estado una política tendiente a combatir debida y adecuadamente el COVID-19. Una de estas políticas de prevención precisamente consiste en tomar temperatura a todas las personas que ingresan a ambientes cuya actividad está permitida para precisamente, ¿cierto?, prevenir, evitar el contagio. ¿Qué pasa? Que el funcionario público, la Fuerza Armada, la Policía Nacional, se niega a que le tomen la temperatura, pues él está infringiendo, y en esos casos lo que corresponde es llamar a la autoridad competente, ponerse en contacto con el comisario, con la Fiscalía, a efectos de denunciar este tema que constituye una clara afectación precisamente a las políticas establecidas por el Estado. Muy bien, aquí el doctor Mendiola tiene una pregunta interesante sobre la emergencia, el derecho penal y el derecho migratorio. Como sabemos, hay una gran población migrante, fundamentalmente de Venezuela, casi 1 millón de personas, pero también de otros países. Hemos visto que una persona de ciudadanía mexicana, por ejemplo, se ha contagiado el día de ayer en Puno, también una persona de nacionalidad ecuatoriana, etcétera. Entonces el doctor Mendiola pregunta, ¿qué pasa cuando los inmigrantes son intervenidos en alguna infracción? Y pregunta si esa infracción se le va a vincular con su estado migratorio. Mejor lo voy a leer para no equivocarme. Dice, retomando algunos puntos de la primera parte de la presentación y relacionándolas con la situación de refugiados y migrantes en el país y las consecuencias post, tengo 2 consultas. 1, ¿saben ustedes si las autoridades policiales están realizando también controles migratorios en esas intervenciones? Es decir, si chequean el estatus migratorio del infractor. Presumo que es lo que quiere saber. Y lo segundo, vinculado también a este tema, es si estas intervenciones generan antecedentes policiales. Y esto puede tener algún impacto en el cambio migratorio. Dice, realizar cambios de control migratorio y prórrogas se solicitan antecedentes policiales, penales y judiciales. ¿Estas intervenciones tendrían un impacto en el estatus migratorio posterior? Tito. Bueno, efectivamente, las normas de emergencia no hacen diferencia entre nacionales y extranjeros. Cualquier persona que está sometida a la jurisdicción peruana en su territorio está sujeta a estas normas de emergencia. Por lo tanto, los migrantes, sea que estén en situación regular o irregular, que infrinjan estas normas de emergencia y que estas infracciones a su vez califiquen como delitos, se les va a poder sin duda denunciar, les va a generar antecedentes policiales y eventualmente antecedentes penales, si es que esto prospera, y sin duda eso puede tener una repercusión negativa en su estatus migratorio en la medida en que se le impone al migrante el cumplimiento, pues, de una conducta que esté dentro de la ley, ¿no? Entonces, no tengo información acerca de si la policía está en el marco de la emergencia desplegando acciones concretas de control migratorio. Me daría la impresión que no, porque consideraría yo que sería una práctica totalmente en contra de los tratados internacionales, donde en este momento de la emergencia, donde lo que se trata precisamente de salvar la salud de las personas, que se aproveche una circunstancia de este tipo para desarrollar controles migratorios que no están en el ámbito, pues, de las políticas del Estado ni de las leyes que autorizan el control migratorio, ¿no? Entonces yo creo que todo migrante debería entonces procurar también cumplir con estas normas de la emergencia, y si se produce un abuso en su contra, denunciarlo, ¿no? Yo ya hice referencia hace un momento y lo repito, el teléfono de la Defensoría del Pueblo, que es el 0800 15 170, es una línea gratuita, y la Defensoría del Pueblo tiene una línea de trabajo especialmente para la protección de estas poblaciones que están en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de los migrantes, sobre todo si están en una situación de calidad migratoria irregular o en tránsito de regularización. Por lo tanto, cualquier abuso que un migrante considere se está cometiendo en su contra puede llamar a este teléfono de la Defensoría del Pueblo y plantear ahí su denuncia.
Bueno, aquí voy a resumir otra pregunta interesante respecto al abuso de autoridad. Ya lo mencioné antes, en los casos en los que se pone a los retenidos o a los detenidos a realizar ejercicios físicos, ¿no? Esto constituiría un abuso de autoridad, igual ahora que hay las restricciones de pico y género, ya se ha planteado la problemática, el propio presidente dijo que no iba a haber una actitud homofóbica por parte de las Fuerzas Armadas, pero hemos visto soldados o policías que en algunos casos no saben si guiarse por el DNI o la apariencia física y que han maltratado a algunas personas LGTB. Entonces, ¿eso constituye o no constituye un abuso de autoridad? Pregunta Ángelo, y cita acá al maestro Víctor García Toma, quien ha expresado el 26 de marzo que estos actos no constituirían tal delito porque el abuso de autoridad queda proscrito durante el estado de emergencia. Bueno, en el caso García Toma va a estar mañana, así que le pueden preguntar directamente a él, pero creo que vale la pena hacer un comentario al respecto. Bueno, yo no he escuchado a mi querido amigo, socio y maestro Víctor García Toma, pero creo que no, el delito de abuso de autoridad no ha perdido la posibilidad de aplicación, porque como decíamos al inicio, si el poder público desborda los motivos de la emergencia, es decir, detiene, inflige castigos físicos, obviamente que está fuera del margen de las normas de emergencia. Y en ese caso sí podría configurarse un delito de abuso de autoridad. Ahora hay que ver caso por caso, ¿no? Porque también acá puede tener mucho juego el delito de coacciones, es decir, una autoridad pública que somete a una persona a determinados rigores, ¿no? En contra de su voluntad y al margen de la ley, se coloque en un ámbito de una vía de hecho, ¿no? Por lo tanto, también puede tener juego ese delito. También puede ocasionarse lesiones, es decir, si se somete a una persona a hacer ranas, ¿no? A hacer ejercicios físicos que le pueden producir luego una lesión, también a la columna, en fin, a una serie de funciones físicas, eso también puede entrar a tallar el delito de lesiones. De manera tal que, como hemos dicho desde el inicio, la emergencia no supone la ausencia de Estado de Derecho. La emergencia supone darle mayores poderes a la autoridad pública para que incida en determinados derechos, pero siempre destinados a un objetivo determinado, que es evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Para nada más. Es decir, si yo me reúno, hago fiestas, ¿no es cierto? Infrinjo las normas del libre tránsito, de la restricción de tránsito, si yo desarrollo actividades pues, religiosas dentro de mi casa, en un local, bueno, en ese caso la libertad de domicilio, la libertad individual, no me protegerán, ¿no? La autoridad tendrá amplios poderes para incidir en ellos sin mandato judicial. Pero si yo desarrollo actividades regulares o habiendo infringido una prohibición como es la restricción de libertad de tránsito y se me aplican consecuencias legalmente no previstas como el castigo físico, por ejemplo, por parte de algún militar o un policía, obviamente esa conducta está al margen del derecho y puede ser debe ser no solamente impedida, sino que además puede generar y ocasionar responsabilidades de tipo penal para el funcionario público que actúe de esa manera. Bien, acá hay dos preguntas para Lucho. La primera tiene que ver con algo que mencionamos ya, los casos de prisión preventiva en los que se ha vencido el plazo durante el término de suspensión por la emergencia. ¿Cómo queda? Ha habido un juez que ha dicho que se suspende el plazo de la prisión preventiva y hoy día nos han circulado otra decisión de otro juez que dice que no, que la excarcelación tiene que producirse. La pregunta es, ¿cómo está regulado eso? Y si hubiera una retención indebida, ¿es el habeas corpus el camino para resolverlo? Y otra pregunta para ti tiene que ver con las prescripciones no penales. ¿Qué pasa con las prescripciones civiles o laborales? No sé si estás en condiciones de poder responder esa pregunta también. A ver, respecto del primer tema, la prisión preventiva, el procedimiento que corresponde es solicitar el cese de la prisión preventiva. Esto viene vinculado con la segunda parte de la pregunta si procede o no del habeas corpus. En efecto, como mencionamos hace un momento, un juez en uno de los sitios judiciales del norte del país señaló de que en la suspensión de plazos dictada por la Corte Suprema también afecta
a la prisión preventiva, no corre el plazo de la prisión preventiva. Esto ya ha sido corregido por la Corte Superior, y es obvio que esto no es así, es una barbaridad. O sea, a una persona no se le puede decir, estás preso, pero legalmente no estás preso porque en realidad el plazo de tu detención no corre. Eso no tiene sentido, pues no tiene asidero con la lógica, ¿no? Ni siquiera es un tema de discusión legal, es un tema de lógica, de criterio. ¿Qué hacer en esos casos? En estos casos el código lo que plantea al vencer el lazo de la prisión preventiva es solicitar al órgano jurisdiccional el cese de la prisión preventiva. ¿Cómo se hace esto? Nuevamente, como ya hemos señalado, y ha señalado Tito y José, a través de la mesa de partes virtual de los juzgados permanentes excepcionales designados con tal finalidad. Ahora bien, ¿qué pasa si se ingresa ese pedido y no se resuelve dentro del plazo establecido? Como sabemos, el Código Procesal Penal de Ley Orgánica establece un plazo de 72 o 48 horas en estos casos para resolver. Ahí sí quedaría habilitada la posibilidad de ir a una acción de garantía, un habeas corpus. No olvidemos que el habeas corpus y el amparo, ¿no es cierto?, solo pueden ser interpuestos en caso de que no se haya agotado la vía previa. La vía previa en este caso es precisamente este pedido de levantamiento de prisión preventiva. Si no se resuelve dentro del plazo, ahí queda habilitada el tema de el habeas corpus. Respecto del plazo de prescripción, a ver, nuevamente, estos están específicamente establecidos en el Código Civil, el Código Laboral. Estos señalan claramente los casos en los que se suspende, ¿no es cierto? Lo que habría que hacer es remitirse al ordenamiento. En el tema penal, la prescripción solo se suspende conforme a lo señalado, en los casos señalados por el Código Penal, cuando estamos ante un supuesto de prejudicialidad o ante un imputado que ha sido declarado contumaz, o, como señala el Código Procesal Penal, ante el inicio de la investigación preparatoria, ¿no? Eso es. Y quisiera hacer referencia a una pregunta que está vinculada a este tema. Pregunta, ¿qué pasa con los juicios orales que se iniciaron antes de la suspensión de actividades? Cuando se levante esta suspensión de actividades y estemos, por ejemplo, el viernes era el tercer día, ¿no es cierto?, y se levanta, ¿se seguirá contando los 8 días? Bueno, una respuesta en frío, uno diría, bueno, sí, pues, porque se suspendió el plazo, como sabemos muy bien, el plazo de suspensión entre una audiencia y otra es hasta 8 días máximo. Se suspendió en el tercer día, en el cuarto día, que se reinicien las actividades, hay 4 días más. Pero en realidad esa no es la respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal establece como una de las garantías del contradictorio la inmediación. ¿Qué significa la inmediación? Este conocimiento actual y vigente del juez respecto de las actuaciones en las audiencias. Y obviamente, si han pasado más de 45 días entre una sesión y otra, se ha perdido pues el tema de la inmediación, y lo que correspondería ahí es declarar el quiebre de la audiencia y señalar la brevedad nuevamente fecha para el inicio del juicio oral. Muy bien, ya nos estamos quedando sin tiempo. Voy a hacer 3 preguntas finales rápidamente, así una suerte de ping-pong para que cualquiera de ustedes pueda responder esas 3. Hay otra pregunta sobre reducción de sueldo por debajo del 25%. Ayer ya se abordaron los temas laborales, pero si quieren pueden escribir, luego le vamos a dar los datos para que puedan escribir al estudio y eso se les puede responder también en la temática laboral. Y hay aquí un apunte sobre lo que quiso decir o dijo el doctor García Toma el 26 de marzo. Yo los invito a quienes tengan interés. Mañana vamos a tener un seminario interesantísimo en el que van a estar Daniel Figalo, exministro de Justicia, García Toma, ex ministro de Justicia también y es presidente del TC, y José León, nuestro experto en Derecho Administrativo, para ver los temas regulatorios, públicos y constitucionales. Las 3 preguntas finales son, primero, ¿qué pasa con los abogados que son llamados por sus clientes porque están detenidos en una comisaría? ¿Cómo hacen para llegar a la comisaría? ¿Los van a parar? ¿Esa no es considerada una actividad esencial? ¿Cómo se puede resolver ese problema? La segunda pregunta tiene que ver con las entidades del Estado que están pretendiendo que sus
empleados, sus funcionarios, vayan a trabajar. ¿Qué pasa si uno de esos funcionarios va a trabajar por exigencia del Estado y se contagia? Y la tercera de Fabricio Daneri es qué está pasando con los delitos informáticos. Muchos de estos delitos se han incrementado exponencialmente con el aislamiento social. Entonces pregunta él si los delitos cibernéticos pueden ser denunciados, a dónde se iría, cómo se canalizarían estas denuncias que han proliferado en estos días. Bueno, si me permites, empiezo por la última pregunta de doctor Danieli. A ver, claro, no solo tenemos estos delitos informáticos, sino en realidad hay una serie de actos delictivos que se vienen cometiendo. ¿Qué hacer en estos casos? A ver, como ya lo explicó Tito en su momento, la posibilidad de ingresar al Ministerio Público está restringido solo para casos de emergencia. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de acceder al fiscal de prevención del delito, que tiene competencia nacional y que tiene un ingreso permanente a efectos de solicitar la intervención si es que está en curso o estamos ante la posibilidad de la comisión de un acto delictivo. En estos casos, nuevamente, también resultaría pertinente recabar todos los medios a efectos de interponer las denuncias. Podría intentarse interponer una denuncia ante la mesa de partes única de la Fiscalía. Lo que va a suceder es que si se entiende por parte de los fiscales de emergencia que no es un caso de urgencia, pero sí es un acto delictivo, la derivarán en su momento para cuando se inicien las actividades, salvo que el fiscal entienda que está ante una organización delictiva o ante un acto delictivo continuado, supuesto en el que también está obligado a intervenir. Tito, palabras finales. Bueno, varias cosas se han derivado de esta conversación. Yo quisiera reiterar esta idea que es fundamental en esta legislación, en el ámbito de las emergencias, ¿no? El Estado de Derecho no se ha derogado, el Estado de Derecho está plenamente vigente. Se han recortado las posibilidades nada más del ejercicio de algunos derechos, los que ya vimos. Hay que mostrar siempre disposición, ya esto en la práctica, para cumplir con las normas. Hay que agotar la posibilidad de explicar razonablemente si uno ha incurrido en un olvido, en una imprudencia, o defender la corrección de su actuación cuando está absolutamente seguro de ello. Hacerlo con la pausa, la tranquilidad del caso, ante la duda, siempre hacer una consulta a la asesoría legal, y estar atentos a cómo vaya evolucionando esto, porque también vemos que las normas van cambiando conforme va transcurriendo la emergencia y la dinámica que esta va tomando, ¿no? Eso sería por mi parte, y agradecerles por su atención. Y recordarles que la posibilidad de tener este intercambio no se agota con este webinar, sino que los correos y las direcciones ahí para las consultas están abiertas. Con algunos tenemos comunicación personal también, de manera tal que quedamos totalmente a su disposición para poder acompañarlos en las necesidades legales que vayan surgiéndoles en el ámbito de la emergencia, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por su presencia. Efectivamente, hemos tenido 84 asistentes a este seminario. La idea, por supuesto, no es agotar los temas, sino plantear inquietudes para que podamos realizar reflexiones posteriores. La invitación está abierta para que sigan comunicándose con nosotros. Ahí en la web están todos nuestros datos. Recordarles que mañana, a la misma hora, a las 4 de la tarde, vamos a tener un conversatorio también muy interesante sobre los aspectos de la emergencia vinculadas al ámbito regulatorio, donde se han dado muchísimas normas, y también el marco constitucional con dos expertos de primer calibre, como son los doctores Figalo y García Toma. Y ya lo hemos mencionado también cuando hablamos de las incidencias tributarias, ahora que tenemos 15 días más de cuarentena, vamos a programar nuevas sesiones. Una de ellas va a ser exclusivamente de naturaleza tributaria, porque ahí van a ver también una serie de puntos controversiales, lo mismo en defensa del consumidor y propiedad intelectual. En fin, ya les iremos avisando de las nuevas actividades que realizaremos en estos días. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Luego, cuídense, no salgan de su casa. Paciencia, no se olviden esa palabra mágica.
paciencia. Bueno, por supuesto, nos pueden hacer saber qué les ha parecido el evento, cómo lo podemos mejorar. Sus opiniones siempre van a ser tenidas en cuenta. Hasta luego. Hasta luego.